Hay un elemento del sueño de Leí que me resultó fascinante. He leído, al igual que tú, muchísimas veces esta parte del Libro de Mormón, pero ahora captó mi especial atención un elemento. Vemos que en la descripción que hace tanto Leí como Nefi hay un edificio, hay un árbol, un manantial, hay un río, hay una barra de hierro, pero también nos describe un abismo. Este abismo me llamó especialmente la atención porque he notado que muchas veces dejamos de lado su significado. En el capítulo 12 de el primer libro de Nefi dice lo siguiente: y el vasto y espacioso edificio que tu padre vio representa las vanas ilusiones y el orgullo de los hijos de los hombres, y un grande y terrible abismo los separa. Sí, la palabra de la justicia del Dios eterno y el Mesías. Ve cómo es que este abismo sirve como una separación entre qué y qué. En el capítulo 15, que ahora estás viendo en pantalla, versículos 28 al 30, dice lo siguiente: y les dije que era un abismo horroroso, que separaba a los inicuos del árbol de la vida y también de los santos del Dios. Entonces, ve, queridos amigos, hay una separación entre dos grupos, los santos de Dios y los inicuos. Entonces, este abismo en el sueño de Leí separa a los que están en el vasto y espacioso edificio de aquellos que están probando el árbol de la vida o el fruto del árbol de la vida. Los que están disfrutando del amor de Dios no están junto con los inicuos, pero hay una separación. El abismo es muy significativo porque, bueno, sabemos que un abismo es una cavidad de gran profundidad dentro de la tierra. Religiosamente, el abismo se interpreta como algo que no tiene fin, que no tiene fondo. Entonces, vemos aquí en los siguientes versículos, ¿qué es lo que representa el abismo? Nefi le explica a sus hermanos, versículo 29, y les dije que era una representación de aquel infierno terrible que el ángel me dijo que había sido preparado para los inicuos. Y les dije que nuestro Padre también vio que la justicia de Dios separaba a los malos de los justos. Entonces vean, este abismo es una representación del infierno. Entonces, ¿qué es lo que los separa? Los separa la justicia de Dios. Miren qué interesante. Si vamos a la guía de estudio de las Escrituras, vamos a encontrar que justicia significa lo siguiente. La justicia es una ley eterna que requiere un castigo cada vez que se quebrante una ley de Dios. Si no se arrepiente, el pecador tiene que pagar las exigencias de la justicia. Si se arrepiente, el Salvador paga las exigencias de la justicia por medio de su expresión, invocando la misericordia. Es además la dignidad, integridad y santidad de una persona. Entonces, en este punto tenemos que la justicia es una ley y que la justicia exige que se cumpla la ley y que si no se cumple la ley, entonces se ha de pagar. Hemos visto o hemos dicho en múltiples ocasiones que pagamos nosotros o paga Jesucristo. ¿Y cómo paga Jesucristo? Accediendo nosotros a las misericordias del Santo Mesías. Entonces, es la justicia la que arroja a los hombres a ese terrible abismo que no tiene fin. Y esa es la separación que hay entre el árbol, por un lado, y el edificio vasto y espacioso que representa el orgullo y las vanidades del mundo. Ahora, yo te voy a dar 5 principios que tú puedes acoger en tu vida que te van a ayudar a estar del lado correcto, el lado del amor de Dios, tomando como punto de partida que el árbol representa el amor de Dios y el fruto justamente es una representación de la expiación de Jesucristo y la condescendencia que tiene para con los hijos de los hombres. Pues bueno, yo te voy a brindar 5 principios que te van a ayudar y los vamos a tomar a partir de este segmento de escrituras que estamos analizando el día de hoy. Primer principio, desear ver lo que el profeta ve. ¿Por qué digo esto? En el libro de Nefi, capítulo 11 dice, y yo dije, deseo ver las cosas que mi padre vio.
Recordemos que el padre de Nefi, Lehi, era un profeta llamado por el Señor y dice, y el Espíritu me dijo, ¿crees que tu padre vio el árbol del cual ha hablado? Y respondí, sí, tú sabes que creo todas las palabras de mi padre. Entonces, el primer principio que podemos acoger en nuestras vidas para evitar caer en el abismo, o dicho en otras palabras y en un sentido mucho más positivo, para mantenernos en el amor de Dios, es seguir al profeta, desear las cosas que ve el profeta. ¿Qué está viendo el presidente Nelson? ¿De qué está hablando? ¿Qué está percibiendo él? ¿Puedo yo percibir lo que él percibe? ¿Por qué sería importante que pudiéramos seguir al profeta? Vean lo que dice el elder Neil L. Anderson. Él enseña, un profeta es una atalaya en la torre y nos protege de los peligros espirituales que quizá no veamos. Ve, es una atalaya, está arriba y él está visualizando algo que quizás nosotros no veamos. Pero si lo seguimos, podemos o podremos ver lo que él está viendo. Continúa diciendo el elder Anderson, el Señor le dijo a Ezequiel, a ti, pues, oh hijo de hombre, te he puesto como atalaya de la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Pues está este primer principio. El segundo principio es ver al Redentor del mundo. ¿Por qué digo esto? Bueno, Nefi, cuando está hablando con el ángel, entonces él desea ver lo que su padre vio. Ya era parte del principio anterior, pero le dice y le muestra el ángel en el versículo 26 en adelante. Y el ángel me dijo, mira y ve la condescendencia de Dios. Y miré y vi al Redentor del mundo, de quien mi padre había hablado. Y vi que salió ejerciendo su ministerio entre el pueblo con poder y gran gloria. Y se reunían las multitudes para escucharlo. Y vi que lo echaron de entre ellos. Entonces nota, ¿cuál es, qué es más bien, qué es lo que Nefi vio? Él vio al Redentor del mundo. Y no solamente eso, sino que vio el ministerio que el Señor estaba ejerciendo entre los de su pueblo. Queridos hermanos, si queremos permanecer junto al árbol, tenemos que ver al Redentor del mundo. Ve lo que dijo el presidente Russell M. Nelson. Dijo, nuestro Padre sabe que lo que más nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor es escuchar a su Hijo. Porque cuando procuremos escuchar, verdaderamente escuchar a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. Escuchar con la intención de obedecer significa escucharlo, escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a su consejo. En esa palabra, escúchalo, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. ¿Quién no desea la felicidad? ¿Quién no desea gozo? ¿Quién no desea éxito? Dice el presidente Nelson, la clave está en escuchar a su hijo, en escuchar su consejo y escuchar, queridos amigos y amigas, es oír con la intención de obedecer. Vamos al siguiente principio. El tercer principio es procurar establecer a misión. Aquí el que está hablando es el Señor. ¿Y dónde vemos esto reflejado? Lo vemos reflejado en 1 Nefi capítulo 13 y dice, y bienaventurados aquellos que procuren establecer a misión en aquel día, porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo. Y si perseveran hasta el fin, serán enaltecidos en el último día y se salvarán en el reino eterno del Cordero. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que para poder ser salvos, y ven lo que dice la Escritura, en el reino eterno del Cordero, que esa es la meta máxima y próxima que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos lograr esto? Procurando establecer Sion. Y seguramente ahora venga a tu mente, procuro establecer Sion cuando sirvo en la iglesia, cuando sirvo a mi familia, cuando amo a los demás. Sí. Ve lo que dice Elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12. Dice, cuando las personas aman a Dios con todo su corazón y se esfuerzan con rectitud por llegar a ser como Él, hay menos conflictos y contención en la sociedad, hay más unidad.
Unidad también es un término amplio y extenso, pero ciertamente ejemplifica el primer gran mandamiento y el segundo, de amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Denota un pueblo de Sión cuyos corazones y mentes están entrelazados. Entonces, queridos amigos, ¿cuándo procuramos establecer Sión? Cuando actuamos en unidad, cuando actuamos en amor. Yo tuve una sensación muy clara de esto, o es lo más cercano que he podido sentir. Ahora recientemente que estuve en Lima, Perú, en las puertas abiertas del Templo de los Olivos y platicando entre los santos, por ahí dejé algunos videos en cuanto al tema donde hablo ampliamente de esto, pero yo puedo decir, ahí, cuando los santos se unieron para trabajar en este templo, para servir en las puertas abiertas, yo pude sentir la unidad que debe haber entre los santos, pude sentir el amor, la unión. Vamos con el cuarto principio. El cuarto es tener por armas la rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Ve lo que dice por aquí en el capítulo 14 de primer Nefi. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Esta escritura personalmente me encanta. Cuando habla de que ese poder, ¿de dónde viene ese poder, queridos amigos y amigas? Viene de los convenios que nosotros hacemos con el Señor. Viene de la rectitud y la fidelidad que tenemos a esos convenios. Ese poder, dice, desciende sobre los santos. Y me llama especialmente la atención, y vuelvo a poner la escritura, que dice que tienen por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Vean lo que dice el presidente Nelson al respecto. Estamos sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi vio solo en visión. Que el poder del Cordero de Dios descendería sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Nosotros, queridos amigos y amigas, de acuerdo con las palabras del presidente Nelson, estamos en primera fila para presenciar tal cosa. La pregunta, bueno, primero, la reflexión. La reflexión del presidente Nelson es que nosotros estamos viendo eso, lo cual significa de suyo que se ha cumplido o se está cumpliendo la profecía. Ahora, ¿yo formo parte de eso? ¿Soy parte de los santos sobre los cuales se está manifestando el poder del Cordero de Dios? ¿Tengo por armas la rectitud y ese poder en gran gloria? Es una reflexión que podemos hacer en lo individual y familiarmente. Ahora, este es el cuarto principio que nos ayuda a mantenernos junto al árbol de la vida y probando del árbol que representa, del fruto, perdón, que representa el amor de Dios. Vamos por el quinto punto y es el siguiente. Aférrate a la palabra de Dios. ¿Por qué menciono esto? En 1 Nefi 11 dice lo siguiente, y aconteció que vi que la barra de hierro que mi padre había visto representaba la palabra de Dios. Y vean a dónde conduce esta barra de hierro, a la fuente de aguas vivas o al árbol de la vida. Primer Nefi 15 dice lo siguiente, y en aquel día el resto de nuestra posteridad sabrán que son de la casa de Israel. Cuando reciban, queridos amigos, la palabra de Dios, cuando reciban el libro de Mormón, ¿qué es lo que va a suceder de acuerdo con este versículo? Primero, van a saber que son de la casa de Israel. Segundo, van a saber que son el pueblo del convenio del Señor. Tercero, sabrán y llegarán al conocimiento de sus antepasados. Cuarto, llegarán al conocimiento del evangelio de su Redentor. Y quinto, llegarán al conocimiento de su Redentor y de los principios exactos de su doctrina. Entonces, queridos amigos, si yo quiero permanecer junto al árbol, junto a esa barra de hierro que conduce al árbol, lo que yo tengo que hacer es aferrarme de las escrituras y me van a llevar ahí y voy a poder permanecer ahí junto al árbol siempre y cuando me mantenga
constantemente alimentado de manera espiritual a través de la palabra de Dios que sale tanto de las escrituras como de las palabras de los profetas vivientes. A propósito de esto, el presidente Nelson dijo lo siguiente: ¿qué significa vencer al mundo? Significa confiar en la doctrina de Cristo más que en las filosofías de los hombres. Significa deleitarse en la verdad, denunciar el engaño y llegar a ser humildes discípulos de Cristo. Significa optar por abstenerse de todo lo que aleje al espíritu. Significa estar dispuestos a abandonar incluso nuestros pecados favoritos. Se produce a lo largo de toda la vida al aceptar repetidamente la doctrina de Cristo. Vivir la doctrina de Cristo puede producir el ciclo virtuoso más poderoso generando ímpetu espiritual en nuestra vida. ¿Queremos que se genere ese círculo virtuoso? Yo tengo que encontrar alimento espiritual a través de la palabra de Dios. Entonces, este fue o es el quinto principio que yo puedo implementar en mi vida para que yo pueda mantenerme junto al árbol de la vida. Recapitulando, el principio, tengo que desear ver lo que el profeta ve. Segundo, tengo que ver al Redentor del mundo, tal como Nefi lo vio. El tercero, procurar establecer Sión. El cuarto, debo alcanzar esa calidad de santo de los que Nefi vio. ¿Cómo? Teniendo por armas la rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Y por último, aferrarme a la palabra de Dios, al agua viva. Queridos amigos, estos son los 5 puntos y yo te testifico que si tú los implementas en tu vida, vas a poder permanecer junto al árbol y te invito a que puedas vivir estos principios en tu vida.